Hola chicos, con este tutorial lo que pretendo es guiarlos y acompañarlos en la realización de las tareas que se le había dado con anterioridad. Así que esto es correspondiente a la clase número 1, en el cual vamos a tratar sobre el concepto de geografía. Tengamos en cuenta que este tema ya lo vimos y lo desarrollamos en clase. Para lograr una lectura comprensiva de un texto también tenemos que tener en cuenta los paratextos que acompañan al texto que vamos a leer. Y en este caso, en el paratexto, en el texto que ustedes están leyendo van a encontrar varios paratextos, como ser el título, las ciencias sociales y la geografía. Luego, abajo en negrita, estarían una introducción, un pequeño texto que no van a introducir al tema que va a tratar el resto del texto. Después tenemos un subtítulo como es la geografía en el pasado. También tenemos imágenes, en este caso un retrato, acompañado de un epígrafe. También tenemos otra imagen que es un mapa acompañada de su epígrafe que trata de explicar o dar algunos datos sobre la imagen. En la página siguiente tenemos el subtítulo, la geografía en la actualidad. También vamos a encontrar un cuadro de actividades y finalmente vamos a encontrar un esquema que trata de explicar el objeto de estudio de la geografía en la actualidad. En este esquema vamos a encontrar también imágenes que son fotografías y también encontramos por último un epígrafe. Estos paratextos son importantes porque de alguna manera nos dan alguna información adicional que nos va a servir para comprender mejor el resto del texto. Ahora vamos a trabajar con el título. Les pedía que trabajemos con el título primero. Cuando yo tengo un texto, o voy a empezar a leer un texto, lo primero que veo es el título. Y el título me va a acercar o me va a permitir tener una imaginación, una aproximación, una suposición de todo lo que voy a encontrar dentro del texto, de la información del tema que va a tratar el texto. Pero para, digamos, tener esa visión, esa suposición, esa idea, voy a necesitar algunos elementos, como por ejemplo saberes previos. Voy a tener que tener algunos intereses o motivación que me lleve a esa interpretación. Y en este caso, si ustedes leen el texto, es las ciencias sociales y la geografía. Y nosotros tratamos este tema en clase. Ya vimos cuál es la relación entre las ciencias sociales y la geografía. Así que ustedes podrían tranquilamente pensar y suponer de qué trataría el tema antes de su lectura. De qué tema trataría el texto, perdón, antes de su lectura. Así que la propuesta era que ustedes traten de utilizar ese conocimiento previo y tratar de suponer de qué trataría el texto. A modo de ejemplo, acá yo puse, al tomar un texto cuyo título es las proyecciones cartográficas, yo podré suponer que el texto tendrá información sobre los distintos tipos de mapas que hay, sobre las distintas técnicas de elaboración de un mapa. ¿Por qué? Porque yo tengo conocimientos previos, porque yo sé que son proyecciones, yo sé que es cartografía. Entonces yo supondré, antes de leerlo, qué información voy a encontrar en ese texto. Eso es lo que le estaba pidiendo que ustedes hagan. Ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Y después, las ideas principales. Para encontrar las ideas principales necesitamos sí o sí tener una lectura comprensiva del texto. Una lectura que nos permita, digamos, comprender el texto para poder detectar las ideas principales, que es un ejercicio que nos lleva todavía mucho más a comprender un texto. ¿Y qué son o cómo identifico las ideas principales? Tendré que hacer una primera lectura,
tendré que hacer una segunda lectura donde ya incorpore todos los conceptos o palabras que no entiendo. Y allí empezaré a preguntarme, cuando vaya leyendo párrafo por párrafo, haciendo una lectura lenta y profunda, ¿de qué habla cada párrafo? ¿Cuál es el tema que trata? Y así trabajamos con el párrafo número 1 de este texto que ustedes tienen. Y nos preguntamos, ¿de qué habla? Y leemos el texto. Etimológicamente, geografía significa descripción de la Tierra. Este vocablo es de origen griego y está formado por las palabras geo, tierra, y grafía, descripción. El objeto de estudio de esta ciencia social varió con el paso del tiempo. Y nos volvemos a preguntar, ¿de qué habla? De la etimología de la palabra, geografía, del origen del vocablo, de cómo está formado el vocablo, del objeto de estudio de la geografía a través del tiempo. Y podemos decir que habla del significado de la palabra geografía, de la etimología de la palabra geografía. Y así decimos que la idea principal es, etimológicamente, geografía significa descripción de la Tierra. Porque después, en la oración siguiente, lo que nos trata de explicar es cuál es el origen de la palabra y cómo está conformada. Y en la última oración nos habla del objeto de estudio. Entonces, ¿de qué habla? Nos habla de la etimología de la palabra geografía. Y así encontramos la idea principal. Las ideas principales no siempre están al comienzo de un párrafo, pueden estar en el medio, pueden estar al final. Entonces, sí o sí tenemos que leerlo muy bien al texto para identificar las ideas principales. Vamos a trabajar ahora con el tercer párrafo de este texto, que ustedes también lo tienen, y nos preguntaremos de qué habla. Leemos el texto. Muchos de estos objetos materiales perduran en el tiempo, pero otros pueden transformarse e incluso desaparecer. Es muy común, por ejemplo, que en las ciudades se derriben edificios antiguos para construir otros en su lugar. Estos procesos de transformación de los objetos de la naturaleza y también de aquellos construidos por la sociedad pueden analizarse como procesos de organización del espacio. Son el resultado de un conjunto de acciones que las sociedades realizan a lo largo del tiempo y en permanente interacción con los elementos naturales presentes en la superficie de la Tierra, con el objeto de satisfacer sus necesidades. Una vez leído este párrafo, nos preguntábamos nuevamente de qué habla. Habla de los objetos materiales que cambian, o de los cambios. Habla de los procesos de organización del espacio o del resultado de las acciones. Y ahí podemos identificar que la idea principal es esta de estos procesos de transformación de los objetos de la naturaleza y también de aquellos construidos por la sociedad pueden analizarse como proceso de organización del espacio. Está hablando de del proceso de organización del espacio. Porque en la primera oración lo que nos está diciendo que los objetos materiales y naturales y hechos por el hombre cambian. Y en el último párrafo nos está diciendo que, en la última oración nos está diciendo que esos procesos de organización del espacio son el resultado de la acción de la sociedad, que lo realizan a través del tiempo, ¿no? Entonces la idea principal es este proceso de organización del espacio. Esto es lo que le estoy pidiendo que vayan identificando en todos los párrafos que le quedan las ideas principales. El cuadro comparativo. El cuadro comparativo es una herramienta de estudio, es una herramienta que nos permite organizar la información y tener una visualización de la misma. En el cuadro comparativo se puede llegar a comparar diferencias y similitudes entre dos o más elementos. Para hacer un cuadro comparativo tenemos que hacer un cuadro
de doble entrada. Se llama cuadro de doble entrada porque tiene dos, digamos, lugares por donde vamos a colocar, por un lado lo que vamos a comparar y por el otro qué vamos a comparar de estos elementos. En una entrada entonces colocamos lo que vamos a comparar. En este caso vamos a comparar la geografía. ¿Y qué vamos a comparar? ¿Cuáles son los elementos de la geografía? Bueno, la geografía en la antigüedad por un lado y la geografía en la actualidad por el otro. Esos son los dos elementos que vamos a comparar. Y en la otra entrada tenemos las características que vamos a comparar. Y así vamos a identificar, por ejemplo, características como el tiempo de desarrollo, el tiempo en el cual se desarrollaron esta geografía. En la antigüedad tenemos que se desarrolló desde los más de 3000 años hasta el siglo XIX. Y la geografía en la actualidad comenzó a desarrollarse a finales del siglo XIX hasta la actualidad. Otra característica que podemos comparar entre estas dos geografías es qué los impulsó. Estaban impulsadas por qué. Impulsadas por, bueno, si ustedes leen detenidamente el texto y comprensivamente, van a sacar que la geografía en la antigüedad fue impulsada por los descubrimientos, por las conquistas y las navegaciones. En cambio, la geografía en la actualidad fue impulsada por el avance de la ciencia y las nuevas ramas de la geografía. También van a ver que las dos tienen objetos de estudio distintos. La geografía en la antigüedad estudiaba una cosa y el objeto de estudio de la geografía en la actualidad estudia otra cosa. Entonces eso es lo que tenemos que identificar y después podemos seguir leyendo el texto a ver si encontramos otras características que nos lleven a diferenciar, ¿sí?, a estos dos tipos de geografía, o bien algunas similitudes que tengan y compartan entre las dos. Así que bueno, espero que les haya servido, espero que pueda haberlos orientado de esta manera. De cualquier modo, ustedes tienen la posibilidad de consultar todas sus dudas a través de la aplicación con la cual estamos trabajando. Muchas gracias.